dimensión de la fila 1, columna 1, nosotros tenemos el elemento 1. ¿Sí? Una matriz contiene una dimensión que se especifica con el número de filas y el número de columnas. Generalmente la dimensión de la matriz la utilizamos como m por n, donde m es el número de filas y n el número de columnas. De tal manera que nuestra matriz va a tener m por n elementos. ¿Sí? Acá tenemos una matriz genérica donde tiene m filas y n columnas. ¿Sí? Podemos también podemos tener matrices, las llamadas matrices rectangulares, son aquellas matrices donde el número de filas difiere al número de columnas. Aquí tenemos una matriz rectangular que la vamos a llamar matriz fila, y es cuando tiene una sola fila. También lo podemos llamar vector fila, matriz fila o vector fila. ¿Sí? O podemos tener una matriz que posea m filas y una sola columna. A ella la vamos a llamar matriz columna o también llamado vector columna. Si nos damos cuenta, estas matrices son rectangulares porque el número de filas es distinto al número de columnas. Pero también tenemos las matrices cuadradas. Las matrices cuadradas son aquellas matrices donde el número de filas es igual al número de columnas. Dentro de lo que es una matriz cuadrada, nosotros podemos identificar algunas partes principales de una matriz cuadrada, como ser los elementos de la diagonal principal, los elementos de la diagonal secundaria. Aquí vemos una matriz cuadrada, 3 filas, 3 columnas. ¿Sí? Los elementos de la diagonal principal son aquellos elementos donde el número de fila y el número de columnas son iguales. Y los elementos de la diagonal secundaria, ¿sí?, son aquellos elementos que ocupan, donde el número de filas y el número de columnas que ocupan es igual a la dimensión más 1. ¿Sí? Si vemos este elemento 2 de acá, ocupa la fila 1, columna 3, 3 más 1, 4. Si vemos este elemento 7, ocupa la fila 2, columna 2, 2 más 2, 4. Si vemos este elemento 0, fila 3, columna 1, 3 más 1, 4. ¿Sí? Entonces, esa es una característica de los elementos que pertenecen a la diagonal secundaria. También podemos identificar en una matriz cuadrada lo que es la triangular superior y la triangular inferior. ¿Sí? Acá, por ejemplo, vemos una matriz que es una triangular superior. Entonces, a ver, recordemos lo visto en la anterior clase. Decíamos, una matriz triangular superior es aquella matriz donde todos los elementos son nulos que están debajo de la diagonal principal. Y una triangular inferior es una matriz donde todos los elementos son nulos que están sobre la diagonal principal. Siempre es al revés, ¿ya? Triangular superior, todos los elementos nulos debajo. E inferior, los elementos nulos sobre la diagonal principal. También nosotros podríamos encontrar un algoritmo, ¿sí?, o un criterio para poder ubicar estos números. Dentro de lo que son las matrices cuadradas, hemos visto las matrices diagonales. Y hemos dicho que estas matrices diagonales pueden ser matrices identidad o matrices escalares. ¿Cuál era la característica de las matrices diagonales? Era que todos sus elementos eran nulos, a excepción de los elementos de la diagonal principal. Acá tenemos una matriz cuadrada 2 por 2, una matriz cuadrada 3 por 3. Todos los elementos son nulos, a excepción de los elementos de la diagonal principal. ¿Sí? Esos son los distintos de 0. Entonces tenemos una matriz diagonal, pero una matriz diagonal cuyos elementos de la diagonal principal es el mismo número, es decir, es un
un escalar cualquiera es una matriz escalar. Entonces, una matriz diagonal, pero también es una matriz escalar. Veíamos otro tipo de matrices diagonales y la íbamos a llamar matriz unidad o matriz identidad. Solamente se da, vuelvo a repetir, en matrices cuadradas, son matrices escalares, pero ese escalar es igual a 1. Entonces, las matrices identidad, que para nosotros va a ser muy importante llegar a obtener estas matrices identidad, ¿sí? Son matrices escalares cuyo escalar o cuyo elemento de la diagonal principal es 1. Habíamos visto en la anterior clase también la matriz escalonada. Y decíamos, la matriz escalonada es aquella matriz donde el número de ceros anteriores al primer elemento, diferente de 0, crece por fila hasta llegar a filas en las que todos sus elementos sean 0. ¿Sí? Si nosotros efectuamos una operación elemental sobre una matriz, vamos a obtener una matriz escalonada. Aquí tenemos ejemplo de dos matrices escalonadas. Este elemento, que es el elemento distinto de 0 de una fila no nula, está situado más a la derecha de la fila anterior que es no nula. ¿Sí? Entonces vemos esta fila 2 es una fila no nula, su elemento distinto de 0 está más a la derecha del elemento distinto de 0 anterior. Lo mismo sucede acá. Esta fila número 3 es no nula y el primer elemento no nulo de esa fila está situado más a la derecha del elemento anterior. A eso vamos a llamar nosotros matriz escalonada. Lo mismo acá, si tuviésemos filas que sean nulas, todas las filas nulas siempre tienen que estar abajo, ¿sí? Acá vemos otra matriz escalonada, ¿sí? Analicemos, esta segunda fila es no nula y el primer elemento no nulo de la fila está situado más a la derecha de la fila anterior, ¿sí? Y si tuviese filas nulas, siempre van al final. ¿Ok? Ahí quedamos la anterior clase y vamos a empezar. Recordemos que una matriz escalonada son aquellas matrices que cumplen estos dos criterios. Es decir, todos los renglones 0, es decir, todas las filas nulas, están en la parte inferior de la matriz. Y para las filas no nulas, el elemento delantero de cada renglón distinto de 0 está situado más a la derecha del elemento delantero distinto de 0 del renglón anterior. Matrices escalonadas se pueden dar tanto en matrices rectangulares como en matrices cuadradas. Recordemos que las matrices rectangulares son aquellas matrices donde el número de filas difiere del número de columnas. Y las matrices cuadradas son aquellas matrices donde el número de filas es igual al número de columnas. Analicemos esta matriz de acá. Es una matriz cuadrada, 2 filas y 2 columnas. Nosotros vamos a analizar si esta matriz también es una matriz escalonada, ¿sí? Entonces vamos a ver, esta matriz no tiene filas nulas, solamente tiene filas no nulas y analicemos. La segunda fila no nula, el primer elemento no nulo está más a la derecha de la fila anterior. Entonces sí es una matriz escalonada. Analicemos esta matriz de acá. Esta matriz de acá es una matriz rectangular. El número de filas difiere del número de columnas. 2 filas, 3 columnas. Analicemos esta fila no nula. Este elemento que tenemos acá está más a la derecha del elemento anterior, ¿sí? Si nosotros analizamos esta matriz de acá, recordemos los conceptos que hemos aprendido.
Esta es una matriz rectangular, tiene una sola fila, tiene 4 columnas y es una matriz escalonada. También es una matriz escalonada porque cumple las condiciones. A ver, vamos a analizar, vamos a seguir analizando para tener claro el concepto, ¿sí? Acá estamos hablando de matrices cuadradas, 3 filas, 3 columnas. No tiene filas nulas, tiene filas no nulas. Analicemos esta segunda fila de acá, ¿sí? Entonces, este elemento está más a la derecha, ¿no? Del primer elemento no nulo de la fila anterior. Lo mismo pasa acá, cumple la condición. Analicemos esta matriz de acá. Si analizamos esta matriz, estamos hablando de una matriz rectangular. 3 filas, 2 columnas, ¿sí? Tiene filas nulas y esas filas nulas están abajo. Son las últimas filas que tenemos. Y analicemos esta fila de acá, que es la segunda fila no nula. Este elemento, el primer elemento no nulo, está más a la derecha de la fila anterior. Esta matriz de acá también es una matriz escalón reducido. Ya vamos a ver el concepto de escalón reducido. Y seguimos analizando y acá tenemos otra matriz. Tenemos una matriz que tiene 2 filas, tiene una columna, ¿sí? Es una matriz rectangular y también es una matriz escalonada. Todas las matrices identidades, acá tenemos una matriz identidad, ¿sí? ¿Por qué es identidad? Porque es de una matriz cuadrada 4 por 4. Todos los elementos son 0, son nulos, a excepción de los elementos de la diagonal principal, ¿sí? Cuyo escalar es 1. Todas las matrices identidades son matrices escalonadas y también son matriz escalón reducido. Analicemos esta matriz que tenemos acá. Es una matriz que tiene 4 filas, 3 columnas, tiene filas nulas, las filas nulas están al final, ¿sí? Y cumple la condición que el primer elemento no nulo está más situado a la derecha del anterior. Es una matriz escalonada y también es una matriz escalón reducido. Ahorita vamos a ver qué es una escalón reducido. Esta otra matriz de acá es una matriz rectangular, 4 filas, 2 columnas. Todas las filas nulas están situadas más al fondo, ¿sí? Y esta fila que es no nula, este elemento está más a la derecha del anterior. Ok. A ver, miremos esta matriz que tenemos acá. Vamos a insertar una forma. Lo primero que debemos identificar, 1, 2, 3, 4. 4 filas, 4 columnas. Es una matriz rectangular. Cumple la condición que tiene filas nulas y esas filas nulas están en la parte inferior de mi matriz. ¿Sí? Cumple esa condición. Pero no cumple la condición que tenemos acá, ¿no? Acá tenemos una segunda fila y esta segunda fila es nula. Entonces no es una matriz escalonada. Para que sea escalonada, esta segunda fila debería estar más abajo, ¿sí? Entonces, cuando mi matriz posee filas nulas, todas tienen que estar en la parte inferior de la matriz. Veamos esta matriz de acá, ¿sí? Vamos a ver si es una matriz escalonada. ¿Ok? Entonces todas las filas son no nulas, ¿sí? Esta segunda fila cumple la condición. Este primer elemento no nulo está situado más a la derecha, ¿sí? Pero si analizamos esta tercera fila de acá, el primer elemento no nulo está en la misma posición. Para que sea una matriz escalonada, aquí debería ser un 0 y aquí debería venir el -5. Entonces no cumple la condición de ser una matriz escalonada,
¿sí? Esta fila que es no nula, su primer elemento no nulo debería estar situado más a la derecha. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos, esta es una matriz escalonada, cumple la condición, todas las filas nulas están situadas en la parte de atrás. Esta también es una matriz escalonada, ¿sí? No tiene filas nulas y los elementos distintos de nulo de las filas no nulas están situados más a la derecha, este de acá. ¿Sí? Miremos esta matriz de acá. Si nosotros podemos observar, todas las filas son no nulas, pero aquí tenemos un problema, ¿no? Para que sea una matriz escalonada, este número 3 debería estar situado más a la derecha de este número, ¿sí? Entonces no cumple la condición, por lo tanto, esta matriz de acá no es una matriz escalonada. Entonces, las matrices escalonadas cumplen estas dos condiciones. Todos los renglones cero están en la parte inferior de la matriz. El elemento delantero de cada fila no nula está a la derecha del elemento delantero distinto de cero del renglón anterior. Pero nosotros también tenemos que ver lo que es una matriz escalón reducida. Puede ser una matriz escalón reducida por filas o puede ser una matriz escalón reducida por columnas. En todo lo que es la materia, nosotros solamente vamos a escalonar por filas, ¿sí? Entonces, una matriz escalón reducida por fila debe cumplir las dos condiciones anteriores de ser matriz escalonada. Si hay filas nulas, deben estar situadas en la parte inferior de la matriz, y en las filas no nulas, el primer elemento distinto de cero de una fila debe estar situado más a la derecha del primer elemento distinto de cero de la fila inmediatamente superior. Y además, en cada renglón no nulo, el elemento delantero distinto de cero es igual a 1. Es lo que nosotros vamos a llamar el pivote. Y en cada fila, el pivote es el único elemento no nulo de su columna. ¿Sí? Entonces vamos a analizar, aquí tenemos 3 matrices escalón reducido. La escalón reducido también se da de matrices cuadradas como de matrices rectangulares. Veamos esta matriz de acá. Acá tenemos mi matriz. Y observamos, ¿tiene filas no nulas? Sí, tiene filas no nulas, es la fila número 4. Y esas filas no nulas están situadas siempre en la parte inferior de la matriz. Las otras 3 filas son no nulas. ¿Sí? Analizamos este elemento de acá, de la segunda fila no nula, está situada más a la derecha del anterior, del primer elemento del anterior. Lo mismo pasa con este elemento de acá. Pero para que sea una matriz escalón reducida, este elemento delantero debe ser un 1. Entonces observamos que es un 1 y es el único elemento de su columna. ¿Sí? Vamos a ver si lo puedo remarcar. Acá. ¿Sí? Entonces, ese 1 es el único elemento de la columna. Igual acá. El 1 es el único elemento de la columna, el único es el elemento de la columna. Entonces, el primer elemento distinto de 0 de cada fila no nula debe ser 1 y debe ser el único elemento de la columna. Veamos esta matriz de acá. No tiene filas nulas, tiene filas no nulas. Este elemento delantero de la segunda fila no nula es 1 y es el único elemento de la columna. ¿Sí? Veamos esta matriz de acá. Tiene 3 filas no nulas. El elemento delantero distinto de 0 es 1 de cada una de las filas y es el único elemento de su columna. Entonces,
Aquellas matrices que cumplen esas 4 condiciones son las llamadas matrices escalón reducido. Nos sirve identificar muchísimo cómo es esta matriz, porque a partir de la caracterización de esta matriz nosotros vamos a resolver muchos ejercicios. Ok. Matrices equivalentes. Dice, 2 matrices A y B de dimensión M por N son matrices equivalentes si una se obtiene de la otra por medio de una sucesión finita de operaciones elementales. ¿Sí? Entonces, aquí ya estamos hablando de las operaciones elementales que se pueden realizar con las matrices. Y estas operaciones elementales son 3. ¿Sí? Son operaciones tanto de ida como de vuelta. La primera operación la vamos a llamar el intercambio o la permutación de filas o de columnas. ¿Sí? Nosotros lo vamos a abreviar P. Y nosotros vamos a poder permutar si estamos haciendo una escalonada o una escalón reducida por filas o por columnas, ¿sí? Entonces, vamos a permutar la fila I por la fila J. Ese es de ida y de vuelta. Para retroceder en esa operación, pues hacemos la operación de vuelta, que es permutar la fila J con la fila número I. La segunda operación que nosotros vamos a realizar es la operación de la multiplicación. A esa operación la vamos a llamar M. Esa multiplicación, o la vamos a abreviar M, disculpen, esa operación se puede realizar también por fila o por columna, ¿sí? A esta fila I la voy a multiplicar por un escalar K, cualquiera distinto de 0. Esa es la operación de ida. Y la operación de vuelta, pues, sería multiplicarla por K a la menos 1, ¿no? Que sería 1 entre K. Es decir, si yo multiplico por 5 una fila, para revertir esa operación, pues yo tendría que volver a multiplicar esa fila, pero ya no sobre un quinto, ¿sí? Dice multiplicar esa fila por K con exponentes menos 1. Otra operación que nosotros vamos a realizar es la adición, ¿sí? Hacer una fila igual a la misma fila más el múltiplo de otra. ¿Qué significa? Significa que una fila o una columna la voy a multiplicar por un escalar y se la voy a sumar a otra. ¿Sí? Entonces existe la operación de ida y existe la operación de vuelta. ¿Sí? Estas 3 operaciones nosotros las vamos a hacer de forma finita hasta encontrar una matriz escalonada o una matriz escalón reducido, de acuerdo al método que le vamos a pedir para resolver ciertos ejercicios. Ok, acá yo he hecho 2 prácticas para que nosotros podamos ver cómo podemos aplicar. Por si acaso, las operaciones no son únicas. Ustedes pueden operar de distintas maneras, ¿sí? Pero el resultado siempre tiene que ser el mismo. Entonces vamos a obtener, dice, a través de operaciones elementales, esas operaciones elementales que son 3 sucesivas, vamos a convertir la siguiente matriz a matriz escalonada. Entonces voy a tener acá una matriz que se llame A, ¿sí? A es una matriz cuadrada, que es una matriz de número que contiene los siguientes elementos. Y la voy a llevar a una matriz escalonada, es decir, que cumpla las 2 condiciones para que sea una matriz escalonada. ¿Sí? Bueno, yo les recomiendo siempre cuando vamos a hacer operaciones elementales, siempre tratemos de tener primero un elemento pivote arriba, ¿sí? Eso nos va a simplificar muchas de las operaciones sucesivas que vamos a hacer. Entonces, es importante tener, digamos, ese elemento pivote. Entonces, veamos acá, si yo analizo estas 3 filas, aquí veo
un 1. En la fila número 3 veo un elemento 1 y lo puedo considerar mi elemento pivote. Entonces puedo hacer la operación de permutación. Permutar la fila 1, esta fila que tengo acá, por la fila número 3, ¿sí? Y lo anoto. Permuto a la fila número 1 por la fila número 3. Entonces, 1, 1 menos 1, y la fila número 3 se convierte en 3, 2, 1. No he hecho nada sobre la segunda fila, entonces la vuelvo a copiar. En este caso, esta operación, esta matriz resultante, yo la puedo llamar B, ¿sí? Y B es una matriz equivalente de A. Ese es el concepto que nosotros debemos tener claro, ¿sí? B es una matriz equivalente de A. ¿Qué significa eso? Que B ha sido obtenida de A aplicando una operación elemental. Entonces, las matrices equivalentes son aquellas matrices que resultan de aplicar operaciones elementales, ¿sí? Ok, sigamos trabajando. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver esta matriz de acá, ¿sí? Lo que me interesa es hacer cero estos dos elementos que tenemos abajo del pivote, ¿sí? Entonces, vamos a ver la forma de hacerlo cero, ¿sí? Vamos a hacer cero estos dos elementos que tengamos acá. ¿Cómo lo podemos hacer cero? Dado que ya tenemos un pivote acá arriba, si nosotros aplicamos la operación de adición, es decir, la fila número 1 la multiplico por menos 5, ¿sí? Y se la sumo a la fila número 2, este elemento se me va a hacer 0. Entonces yo digo 1 por menos 5 más 5, 0. 1 por menos 5 menos 5 más 3 menos 2. Menos 1 por menos 5, menos por menos más 5. 5 más 4, 9. ¿Sí? Entonces hemos hecho la operación adicionado a la fila 2, la fila número 1 multiplicado por menos 5. ¿Sí? Porque la idea es hacer este elemento 0. Para hacer 0 este elemento que tenemos en la fila número 3, también podríamos hacer la misma operación, ¿no? Si nosotros a la fila número 1 la multiplicamos por menos 3 y se la sumamos a la fila 3, este elemento que tenemos acá se va a hacer 0. Entonces tendríamos la fila 1, 1 por menos 3 más 3, 0. 1 por menos 3 más 2, menos 3 más 2, menos 1, ¿no? Aquí estaría mal, ¿o estoy mal? Menos 3 más 2, menos 1. Ah, no, esta de acá. Menos 1, ¿sí? 1 por menos 3, menos por menos más 3, más 1, 4. Acá tenía el resultado, ¿ya? Ok, entonces ya hemos obtenido 0 y 0. ¿Sí? Hemos hecho la operación de adición a la fila número 3, a esta fila número 3 que teníamos acá. Le hemos adicionado la fila número 1 multiplicado por menos 3 para obtener este 0 de acá. Y seguimos viendo qué otras operaciones podemos realizar para hacer una matriz escalonada. ¿Sí? Analizamos esta matriz que tenemos acá. Entonces, siempre es importante tener un pivote donde trabajar. Y para llevarlo a la forma escalonada, para que ustedes se puedan dar cuenta, nosotros tenemos que hacer todos esos elementos que están ahí por debajo de esta línea, todos esos elementos deben ser 0 para que cumplan las dos condiciones de ser una matriz escalonada. Entonces, es importante para hacer 0 este número de acá, ¿sí?
yo puedo decir, esta segunda fila, este menos 2, si yo lo multiplico por menos 1/2, menos por menos más, 2 entre 2, 1, acá ya puedo tener el elemento 1 y después puedo sumárselo acá abajo, ¿sí? Y de esa manera lo hago 0. Entonces voy a realizar la multiplicación de la fila número 2, voy a realizar por menos 1/2, por un escalar que es menos 1/2. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues lo tenemos acá. El resultado va a ser menos por menos más, 2 entre 2, 1, más por menos menos, menos 9/2. ¿Sí? Entonces, esta es otra matriz equivalente a esta de acá, equivalente a esta anterior, equivalente a todas las demás anteriores. ¿Sí? Y ya tenemos esta matriz. Y seguimos trabajando, mirando siempre lo que vamos a trabajar, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a trabajar, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer este elemento 0, ¿sí? Me interesa hacerlo 0. Entonces, vamos a graficar. Tenemos así, ¿no ves? Ahora me interesa este elemento de aquí hacerlo 0. Para hacerlo 0, como ya tengo mi pivote arriba, lo puedo sumar, ¿sí? Pero no lo puedo sumar directamente, ¿no? Tengo que hacer la adición a la fila 3, la fila número 2 multiplicada por 1. Es decir, a la fila número 2, yo la voy a multiplicar por 1 y se la voy a sumar a la fila número 3. Porque no existe esa operación directa. Y yo estoy ocupando la adición. Adiciono la fila 3, la fila 2 multiplicada por 1. Entonces tenemos 1 por 1, 1, menos 1, 0, menos 9/2 por 1, menos 9/2, más 4, menos 1/2. ¿Sí? ¿Ok? Y acá ya tenemos una matriz escalonada. En este caso ya yo tengo una matriz escalonada. ¿Sí? Cumple todas las condiciones. A ver, miremos. Todas las filas son no nulas, ¿sí? Y de las filas no nulas cumple que el elemento distinto de 0 está más a la derecha del primer elemento de la fila anterior no nula. ¿Sí? Analicemos acá este elemento que tenemos acá, ¿sí? El elemento distinto de 0 está más a la derecha del primer elemento distinto de 0 de la matriz anterior. Hasta acá ya yo tengo una matriz escalonada, ¿sí? Pero también yo puedo encontrar una matriz escalón reducido. Aquí ya yo tengo mi matriz escalonada, pero ahora la vamos a hacer escalón reducido. Para que sea escalón reducido, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que cumplir? Que el primer elemento distinto de 0 sea 1 y sea el único elemento distinto de 0 de su columna. En este caso, yo estoy multiplicando la fila 3 por menos 2 y este ya se va a convertir en 1. ¿Sí? Y tendríamos, bueno, hemos llegado hasta ahí nada más. Hemos aplicado, solamente le hemos llevado a matriz escalonada. Ustedes pueden hacer la práctica y llevar la matriz escalón reducido. Entonces acá tienen un primer ejercicio y acá tienen un segundo ejercicio. ¿Listo? Vamos a estudiar las operaciones entre matrices y las propiedades de esas operaciones. La primera operación que nosotros vamos a aprender es la operación de igualdad. Entonces vamos a decir dos matrices, A y B, son iguales, ¿sí? A mayúscula. Si tienen la misma dimensión, es decir, tienen la misma cantidad de elementos y sus elementos son iguales. ¿Sí? Entonces, acá nosotros podemos ver dos matrices cuya dimensión es 3 por 3, tiene 9 elementos y todos los elementos que ocupan la misma posición
son iguales. Y entonces, dos matrices son iguales y tienen la misma dimensión, el mismo tamaño, y los elementos ocupan la misma posición en ambas son iguales. A es igual a B, ¿sí? Si y solo si los elementos A que ocupan la posición I, J son iguales a los elementos de la matriz B que ocupan la misma posición. ¿Sí? Es fácil de entender, pero en la práctica, cuando ustedes vayan a programar esta operación, esta sería la condición, ¿no? Ustedes van a hacer esas operaciones de programación, no en mi clase, en las clases de programación. Entonces, la operación de igualdad, este es el algoritmo. ¿Ya? Ustedes van a leer cada uno de los elementos de la matriz, seguramente teniendo dos contadores, un contador para fila, un contador por columna, y lo que tienen que verificar es si el elemento que ocupa la posición A 1,1 es igual al elemento que ocupa la posición B 1,1. Si cumple, mientras cumple la condición, seguimos leyendo. ¿Sí? Caso contrario, basta que dos elementos no sean iguales para decir que las matrices no son iguales. ¿Sí? Entonces, es fácil el concepto, pero ya vayan pensando cómo programarlo. Y para los que están llevando programación 1, va a ser uno de los ejercicios que van a realizar. ¿Listo? Bueno, conmigo no van a programar. ¿Qué otras operaciones nosotros podemos tener entre matrices? Vamos a volver a copiar estas matrices de acá. Podemos obtener la suma de matrices. Dadas las matrices A y B de la misma dimensión, su suma A más B es otra matriz que tiene la misma dimensión, donde nosotros vamos a sumar cada uno de los elementos que ocupan la misma posición. Entonces, si yo tengo A más B, no importa, la voy a copiar nada más la misma matriz. Bueno, aquí voy a poner 2, aquí voy a poner 1, vamos a cambiar esos elementos, ¿sí? El resultado de la suma de matrices va a ser otra matriz, y esa matriz la voy a llamar C, es una matriz 9, es una matriz nueva donde este elemento, ¿cuánto va a ser? ¿Me dicen? 5. 5, este elemento. 8. Este elemento. 0. Ah, no, menos 2. 1, menos 2, ¿no? Este elemento de acá. 10. Menos 4. No, 4. 2. 2. 3, ¿no sería? 3. Abajo 3. 1, 3. Menos Este, 4. menos 4. Y este de acá, 2. ¿Listo? Entonces, es fácil, ¿no? Para realizar la suma de matrices, ambas matrices deben tener el mismo tamaño, deben tener la misma dimensión. El resultado es otra matriz C, cuya dimensión es la misma también, M por N, y resulta de sumar los elementos que ocupan la misma posición, ¿sí? Cuando la vayan a programar, ¿sí? Cuando vayan a programar, aquí está el algoritmo. A más B, su resultado es otra matriz donde yo sumo los elementos que ocupan la misma posición. Todos los elementos de A más todos los elementos de B. ¿Sí? Ese sería el algoritmo que ustedes vayan a utilizar. ¿Qué otra operación nosotros podemos obtener? Otra operación que se da con las matrices es el producto de un escalar por una matriz. Producto por un escalar y una matriz. ¿Sí? Es decir, a una matriz yo la puedo multiplicar por un escalar cualquiera. ¿Qué significa eso? Significa que cada uno de sus elementos es multiplicado por ese escalar. Vamos a suponer, vamos a volver a copiar esta matriz de acá, porque no tengo un ejemplo, ¿sí? Y vamos a decir que esta matriz se llama A y que mi escalar va a ser el número menos 1, ¿sí?
el resultado va a ser A, que está multiplicado por K. Y ustedes me pueden decir cuál sería el resultado. Todos negativos, con el signo cambiado. 3, menos 4, 1, Menos 5, menos 5, 2, 2 positivo, menos 1, 1, Menos 2. menos 2, 2 y 2 y menos 1. ¿Listo? Esa es la operación de un escalar por una matriz, ¿sí? Cada uno de los elementos de la matriz se multiplica por ese escalar. Por lo tanto, el resultado va a ser otra matriz, ¿sí? Donde cada uno de los elementos esté multiplicado por ese escalar. Acá nosotros tenemos el algoritmo. Seguramente en programación también le van a hacer esta operación. ¿Qué otras operaciones nosotros podemos obtener de una matriz? Tenemos lo que es llamada matriz opuesta, ¿sí? Vamos a decir que una matriz opuesta es aquella matriz donde cada uno de sus elementos ha sido multiplicado por menos 1, ¿sí? Es decir, vamos a obtener la operación de multiplicación. Acá nosotros tenemos a A. Acá yo tengo a A y su opuesta es la que hemos hecho, ¿no ves? Que es multiplicado por menos 1. Entonces su matriz opuesta sería esta de acá. Todos los elementos los he multiplicado por menos 1. Esta sería la opuesta de A. Ok. Entonces vamos a decir las propiedades de la suma y producto por un escalar. Dadas tres matrices, A, B y C, de la misma dimensión, y dado tres escalares, K, C y D, tanto las operaciones de suma como producto por un escalar verifican las siguientes propiedades. La suma de matrices es asociativa, A más B más C es igual a A más B más C. La existencia de la matriz nula, es decir, si a una matriz A yo le sumo una matriz nula, ¿sí? Por ejemplo, la matriz nula de una matriz 3 por 3 sería aquella matriz donde todos sus elementos son ceros, ¿no? Esa es una matriz nula. Todos los elementos son cero. Si a cualquier matriz yo le sumo una matriz nula, el resultado va a ser la misma matriz, ¿no? Entonces acá tenemos a A, yo le sumo una matriz nula y el resultado va a ser A. La existencia de la matriz opuesta, si yo a A le sumo su matriz opuesta, el resultado va a ser la matriz nula. La suma de matrices es conmutativa. A más B es igual a B más A. Es distributiva del producto por un escalar. Si yo hago K por A más B, eso va a ser igual a K por A más K por B. Es distributiva de suma de escalares. Si yo hago la suma de dos escalares, C más D, y multiplico por A, eso es igual a C por A más D por A. ¿Sí? Aquí tenemos una igualdad. Se cumple la igualdad. Es asociativa de productos por escalares. Si yo hago la multiplicación de dos escalares, C por D, y lo multiplico por mi matriz A, eso va a ser igual a C que multiplica a D por A. Se cumple la igualdad. El producto por los escalares, si yo multiplico una matriz por un escalar 1, pues el resultado va a ser mi matriz A. Y si yo multiplico esa matriz por un escalar 0, el resultado va a ser la matriz nula. ¿Sí? Ok. Aquí tenemos la segunda tarea para el día viernes. La segunda tarea que ustedes van a tener que
verificarme cada una de estas propiedades. ¿Sí? Ustedes se van a inventar 3 matrices, dependiendo de las dimensiones con las que quieran trabajar, se van a dar 3 escalares y van a verificar cada una de las propiedades. Entonces, para hacer este taller número 2, ustedes se van a crear 3 matrices y 3 escalares. Escalares. Y van a verificar todas las propiedades anteriores. ¿Sí? No solamente esto. ¿Listo? Esta sería su segunda tarea. Crear 3 matrices, A, B y C, y 3 escalares. Esos escalares son K, C y D. Y verificar todas las propiedades anteriores. Dejamos de grabar.